de inmigrantes y en el medio comedor se lee. La idea era que a través de estos edificios, como si fuera un gran juego de la oca, ir cumpliendo todas las partes. Llegar al país, documentarse, comer, dormir, informarse acerca de las posibilidades del país en las distintas oficinas e incluso realizar trámites que hoy en día uno los ve como básicos, pero bueno, había un Banco Nación para cambiar dinero, había una oficina de telégrafos y correos para avisar a los que habían quedado en Europa que uno había llegado o avisar a los que ya estaban en América que uno había arribado. Había oficinas de empleo, había situaciones médicas, o sea, para atender urgencias e incluso para atender problemas de salud. Se trataba de brindar todo al inmigrante dentro de esto, que terminó teniendo la totalidad del complejo el nombre de Hotel de Inmigrantes. Hay que tener en cuenta que desde 1854 a 1920 entran al país 5.400.000 inmigrantes. Inmigrantes de diferentes países, pero especialmente de Italia y España. Son los dos países que más aportan al porvenir argentino. Siguen los alemanes, los franceses, otra cantidad, la inmigración israelita, que forma el tercer grupo de inmigrantes en ese periodo, sobre todo empezando a finales de siglo, y después va bajando hasta que se forma una segunda oleada posterior a la Segunda Guerra Mundial. El Hotel de Inmigrante es la corporización en 3D, es la arquitectura de una idea. En realidad lo que se quería mostrar con este edificio tan imponente, tan útil, limpio y estético, era que la Argentina brindaba todo eso a quien viniera. Hay una gran campaña para captar público inmigratorio hacia la Argentina y parte de eso, parte de esa idea de vender el producto a Argentina era también este hotel, que funcionaba como una suerte de propaganda. De hecho, una de las primeras cosas con las que se encontraba el inmigrante era con estos grandes salones comedores donde la comida era abundante y sobre todo era de grandes dimensiones. Los panes llamaban la atención por el tamaño y era una forma de dialogar con este público tan mezclado, porque no solo llegaban de habla hispana, sino gente del interior de Europa, de distintos puntos, con lenguajes muy complicados. Todo eso era parte del sistema total de la propaganda de la Argentina para captar gente que viniera a ayudarnos a concretar el proyecto de país. En 1905, el Ministerio de Obras Públicas, encargado de elaborar el proyecto del hotel, lo adjudicó a los constructores Udina y Mosca. El sitio elegido fue un terreno ubicado en la zona comprendida entre Puerto Madero y Retiro, al costado norte de la Dársena Norte. Esa era una parte de la ciudad que a principios de siglo se hallaba en completo aislamiento, rodeada de terrenos baldíos y vías muertas o en actividad del ferrocarril. Las obras se iniciaron por el desembarcadero, que era en realidad lo más urgente. Este edificio, cuyo estilo se asemeja al de una estación de tren, comprende una construcción central destinada en ese entonces a oficinas de administración, aduana, prefectura y sanidad, y a ambos lados dos galpones para sala de espera y revisación de equipajes. Una estructura metálica de columnas que sostiene el techo de chapa canalada cubre el frente sobre el río con el objeto de constituir el andén, de manera que el viajero y su equipaje pasaban sin transición del buque a un espacio cubierto. El acto del desembarco era considerado como el momento clave para garantizar la existencia legal del inmigrante en el país. A continuación del desembarcadero, se terminaron las obras destinadas a la oficina de trabajo. Esta era una construcción situada sobre el frente de la avenida que se prolongaba hacia los jardines por dos grandes pabellones,
Sus dependencias comprendían salones destinados a la recepción de inmigrantes, colocación, expedición de pasajes, depósitos de equipajes, oficinas vinculadas con la actividad y en el piso superior habitaciones para el personal de inmigración. Esta oficina fue clave para procurarle trabajo a los inmigrantes. El edificio de la dirección, que en la actualidad cumple la misma función, se emplaza sobre el frente hacia la avenida, entre lo que fueron las oficinas de trabajo y el desembarcadero. El hospital se encuentra paralelo al desembarcadero, jardines de por medio. En su diseño intervino el criterio de salubridad que demandaba la época, consistente en vincular amplitud, ventilación y luminosidad. A pesar de que mientras se construía el hospital debían prepararse los planos y presupuestos para el comedor y los dormitorios, a principios de 1911 no habían comenzado aún aquellas obras. Sin embargo, el 26 de enero de ese mismo año, el director de Inmigración, José Guerrico, dispuso la inauguración oficial del Hotel de los Inmigrantes. Allí se anunció la construcción faltante, el edificio para dormitorios para 6.000 personas, que sería terminado en el plazo de 6 meses. Pero debido a las modificaciones sustanciales que el proyecto de ejecución exigía, los constructores Udina y Mosca rescindieron su contrato y quedaron desvinculados de las obras. La dirección nombró entonces al arquitecto Juan Cronfus, quien llevó a cabo la construcción del edificio de 4 pisos, que reunía los 2 pabellones concebidos originariamente para comedor y dormitorios. Los trabajos finalizaron entonces en 1912. Este edificio que tenemos aquí es el Hotel de Inmigrantes, que da el nombre a todo el conjunto. El conjunto se empieza a construir a fines del siglo XIX a partir del desembarcadero, que en este momento yo tengo adelante, y se continúa con el edificio de la administración, toda una serie de depósitos para guardar equipajes, el hospital que tenemos allí detrás y finalmente en 1911 se inaugura el hotel. En el centro tenemos toda una serie de espacios tratados a la manera de jardines, donde la gente que ocupaba el hotel podía descansar, podía pasar sus ratos de ocio. El hotel es un edificio enorme, mide 100 metros por casi 30 en 4 pisos, de tal manera que tenemos más de 11.000 metros cuadrados y está concebido como un espacio lineal que en su primera, segunda y tercer planta posee dormitorios y en la planta baja todo lo que significa el comedor y los lugares de atención a las 4 comidas que hacían normalmente aquí los inmigrantes. Este edificio en realidad sufrió una serie de alteraciones durante el proyecto. Primero hay un esquema que hacen 2 arquitectos, Udina y Mosca, que era un cuadrado con un espacio central, y finalmente Cronfus, un arquitecto centroeuropeo que llega a Buenos Aires y es contratado por la Dirección de Arquitectura, y después viaja al interior del país, donde se convierte en una de las personas que por primera vez hace relevamientos de obras de la arquitectura colonial. Cronfus, como decía, va a concebir este edificio en hormigón armado. Es una de las primeras estructuras de hormigón armado en el país y esto supone una cantidad de espacios muy grandes, muy flexibles, que se van a terminar a través de un concepto higienista, a través de un concepto hospitalario, de espacios que se podían limpiar adecuadamente varias veces a lo largo del día y atender en forma eficiente a la enorme cantidad de gente que aquí iba a habitar. El hotel tiene una estructura de hormigón armado con un sistema de vigas, losas y columnas de ritmo uniforme. Los grandes espacios se disponen a ambos lados de un corredor central, íntegramente pintados de blanco, lo que en aquel entonces acentuaba la sensación de amplitud y luminosidad. En la planta baja se ubicaba el comedor, con sus ventanales hacia los jardines, la cocina y las dependencias auxiliares. En los 3 pisos superiores se ubicaban los dormitorios y las salas de descanso.
La ley establecía 5 días de alojamiento gratuito. Sin embargo, sobre todo para aquellos inmigrantes que no eran ni españoles ni italianos y por lo tanto menos solicitados a causa del idioma, la reglamentación se extendía el tiempo necesario para encontrarles trabajo. Bueno, acá estamos en la última planta del edificio del Hotel de Inmigrantes, el que en el proyecto original se llamaba Pabellón de Alojamiento. La estructura del edificio está compuesta por una gran circulación lineal que lo atraviesa con 2 extremos de circulaciones verticales y en el centro cruzado por los sanitarios, los lugares de las duchas que están adentro del edificio en este proyecto y un sitio donde está una de las únicas mesas que queda de la época original. Bueno, acá estamos en uno de los dormitorios del hotel. Lo que hay que destacar es la calidad del alojamiento, la calidad de la ventilación, de la limpieza, o sea, todas unas condiciones higiénicas y de confort que para la época eran importantes, que se están viendo acá. Por ejemplo, tenemos estos huecos que estaban justamente para baldear los dormitorios y que el agua corriera hacia el espacio central, las ventanas importantes, con mucha aireación, los techos altos, las dimensiones están a la vista, son realmente generosas. Acá estamos en el local de los sanitarios. Estos son los piletones, los grandes piletones de cemento donde la gente se higienizaba y lavaba sus ropas. A nuestra derecha tenemos los retretes que tienen mingitorios y letrinas. Y también tenemos acá el sector de duchas, interesante por cuanto había toda una instalación de agua caliente, de tanques aislados, con caños a donde las personas se duchaban y un amplio sector anterior donde estaban los vestuarios. Esto viene también a cuenta de la gran preocupación por el higienismo de la época, ¿no? Todos los pasillos, todos los locales públicos tienen revestimiento de azulejos blancos, como correspondía a la idea de lo limpio. Y por supuesto la aireación, ustedes la van a ver en todos los pasillos, la ventilación cruzada que atravesaba todo el hotel. Por su lado más angosto hay ventilación cruzada en todos los ambientes. Los dormitorios que estaban en los pisos superiores eran diferenciados para hombres y para mujeres y niños, lo mismo que el comedor. En este comedor se podían servir en un solo turno más de 1000 cubiertos, más de 1000 personas comían acá en este enorme comedor. Si miramos rápidamente la fachada, vamos a darnos cuenta que Kronfuss estaba en ese momento en donde la arquitectura se estaba despojando de ornamentos, donde la arquitectura se estaba despojando de elementos, y precisamente vamos a ver que solo en la planta baja hay una serie mayor de este tipo de ornamentación. Si hablamos ya del estado en el cual se encuentra el edificio, y precisamente recuerdo el tema del estado hablando de la ornamentación, vamos a ver que estas fachadas han sufrido a lo largo de los 90 años de vida del edificio descuidos y toda una serie de insertos y de problemas que hacen que, como estamos señalando, muchos de estos capiteles, muchos de estos adornos hayan desaparecido casi por completo en la mayor parte del edificio. Es por esto que una de las tareas, digamos, prioritarias
es hacer moldes de estos pocos elementos que quedan para poder recuperarlos en términos de una restauración que el edificio merece. Esto implica mantener cuidados especiales con el trabajo que se haga en él. Y a partir de una metodología que tiene que ser bastante rigurosa, es que se van a tomar las decisiones de proyecto. Es decir, se hacen estudios preliminares que buscan de alguna manera la recuperación de los materiales originales, tanto sea en los revestimientos, en los solados, en los materiales de revoques, en las molduras. Se hacen estudios técnicos de suelos, de consolidación de estructura, y en función de todo eso, puesto, digamos, sobre la mesa todo junto, es que uno toma las decisiones de proyecto. Desde luego que las fachadas, que son las que quedan, y además contamos felizmente con los planos originales de la obra, los planos hechos por Juan Cronfus, que están en el archivo del Ministerio de Obras Públicas. Este arquitecto húngaro, que vino a la Argentina en 1910, tuvo el encargo de construir el hotel, y él modificó los planos originales que habían sido hechos en 1906 por la gente del Ministerio de Obras Públicas, y están todos los planos originales, cosa que nos ayuda muchísimo en el trabajo de restauración. Realmente contar con eso es contar con algo muy importante. Cuando uno piensa que estamos en un edificio de 12.000 metros cuadrados y piensa en el enorme valor que el edificio tiene desde el punto de vista de explicar la historia argentina, sobre todo a lo largo de todo el siglo XX, la historia actual, la historia de este momento, evidentemente es difícil concebir que el edificio pueda albergar en su totalidad una misma función. De allí entonces que es necesario establecer los límites de la intervención a través de saber qué cosas deben mantenerse a rajatabla, qué cosas son las que hacen que esto sea un monumento histórico nacional. Así que estamos en un sitio que es histórico por un montón de circunstancias, tanto por la calidad de la construcción, por la calidad de la arquitectura, como por la significación histórica que tiene dentro de la conformación de nuestro país. Esto amerita un esfuerzo importante en pos de que se convierta en el Museo Nacional de la Inmigración. Desde su creación en 1911, el Hotel de los Inmigrantes no fue ajeno a los avatares del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30, la segunda posguerra y el paulatino declive de la inmigración a partir de los primeros años de la década del 50, que señaló el final de su historia. Esta fue la pequeña gran historia de la inmigración en la Argentina en ese periodo de 1854 a 1920-25, que fue en realidad la historia de nuestro país. No hay en este momento familia donde no exista un padre, un abuelo o un bisabuelo que no haya venido desde Europa a formar parte de este gran país.